Bueno, buenas noches a todos. Gracias por asistir hoy a este acto. Contamos para esta conferencia con nuestro querido amigo Juan Herreros, al que yo creo que todos conocéis, un gran amigo de este colegio, de los arquitectos de Cádiz, y con Javier Barrios, aquí a mi izquierda, que viene como director en representación del organismo Borsevi, que también vosotros conocéis y que es la empresa que ha patrocinado este acto, ¿no? La conferencia de Juan, ¿no? Por tanto, mi agradecimiento tanto a Javier como a Juan por asistir aquí hoy con nosotros en esta clausura del Ciclo Europa. Y bueno, excusar también al decano, a Ramón Pico, que hoy se encontraba en Granada también en un acto que tiene que ver con este colegio, porque es también la clausura de una exposición que tuvimos aquí en esta casa relacionada con China. No sé si la recordaréis algunos de vosotros, fue una exposición que se hizo en el ciclo anterior, en el ciclo de China, ¿no? Bueno, durante hoy, en diciembre ya, desde el mes de enero que empezamos este ciclo de Europa, hoy pues bueno, nos toca despedirnos ya de él. Empezaremos el curso que viene, el año que viene, a partir de enero, el día 27 de enero tendremos el primer acto del nuevo ciclo, que ya me imagino que algunos habréis oído hablar. Va a ser el ciclo que hemos titulado Ultramar y que va a estar relacionado con los actos del Bicentenario que se celebrarán y culminarán en el 2012 con la Bienal de Arquitectura que se celebrará en el mes de septiembre del 12, ¿no? El ciclo Ultramar, por tanto, durará todo el año del 2011 y parte del 2012. Y bueno, nosotros esperamos que, al igual que habéis disfrutado con los últimos ciclos, como el de India o el de China y el que hoy cerramos de Europa, pues también disfrutéis con el ciclo Ultramar, ¿no? Bueno, por hacer un ligero balance del ciclo Europa, bueno, nosotros desde el colegio la verdad es que nos sentimos muy satisfechos y pensamos que ha sido un ciclo exitoso, ¿no? Por varias circunstancias, ¿no? Exitoso, en primer lugar, por sus contenidos, ¿no? Es decir, porque mes a mes, desde el mes de enero y quitando los paréntesis del verano, cada mes hemos tenido un acto donde un arquitecto de prestigio, un arquitecto para nosotros importante y con capacidad de transmitirnos ideas y pensamientos, pues nos han ido, y proyectos y experiencias en diversas ciudades europeas, nos han ido mes a mes enriqueciendo con sus aportaciones, con sus experiencias, con sus proyectos y con su presencia aquí en la casa, ¿no? Hemos tenido, bueno, recordaréis, todos los arquitectos que han pasado por aquí, desde Alberto Campo, Efrén, Guillermo Vázquez, Juan Navarro Valdebec, Iñaki Ábalos, Acebo Alonso, José Luis Mateo, no sé si se me olvida alguno. En fin, con todos ellos hemos ido aprendiendo sus formas de trabajar, sus formas de ser, y sobre todo pues también sus experiencias, sus proyectos en esas ciudades europeas y un poco las diferencias que encontraban en trabajar en este territorio y trabajar en territorios extraños, ¿no? Y animándonos también a entender que bueno, que Europa no es algo tan lejano, algo que por otro lado luego los tres compañeros que están aquí sentados, que luego presentaré, nos van a demostrar con la exposición que han montado sobre Suiza, una estupenda exposición que inauguraremos al final del acto, ¿no? Deciros también que ha sido un éxito, decía que un éxito por los contenidos, también un éxito por la asistencia, ¿no? Bueno, en momentos como los que estamos atravesando, el organizar este tipo de actividades de vez en cuando pues nos resulta complicado, pero al final, bueno, hemos conseguido que se transmita, pues bueno, ese entusiasmo que creemos que debe de estar siempre presente en nuestro ejercicio de la profesión, de la arquitectura, y al final pues hemos contado con una media de unas 80 personas de asistencia por conferencia, lo cual pues para nosotros nos parece un éxito, ¿no? Y de esas 80 personas, en torno a un 50% han sido arquitectos y la otra parte pues han sido pues personas que han venido de otros sectores,
desde profesores universitarios, artistas, personas implicadas en temas de la intelectualidad de la ciudad y, bueno, siempre intentando que este colegio abra su puerta no solamente a los arquitectos, sino, bueno, la arquitectura es algo de todos y, por tanto, son actos que abrimos a la ciudad, ¿no? Y, por último, también un éxito desde el punto de vista económico, porque, como sabéis, en esta línea que por parte de la Junta del Colegio ha marcado, intentamos que siempre contar con empresas que patrocinen nuestras actividades y que nos permitan, gracias a su apoyo técnico, económico, humano, que estas actividades se puedan celebrar, ¿no? Por aquí han pasado, las nombraré, pues han pasado y las nombraré y evidentemente con el agradecimiento a todas ellas. Ha estado Ferran, ha estado Bondón, ha estado Forli, Santa y Col, está hoy con nosotros Borsevi, Weber, Torrero, Forestán y, bueno, también pues Banco Sabadell o Maderas Puente, que son los que patrocinan la exposición que luego inauguraremos, ¿no? Nuestra idea con estos patrocinadores es crear un grupo de trabajo, de colaboración, que no solamente, como ya hemos comentado en otras ocasiones, nos alimenten y nos den sustento a estas actividades culturales, sino con las que también podamos colaborar, y ellos pues se ponen siempre a disposición de todos vosotros, de todos nosotros, para ofrecernos sus conocimientos y sus herramientas para el ejercicio de nuestras profesiones, ¿no? Yo quisiera, bueno, de nuevo agradecer a Javier su presencia aquí, a Borsevi, cederle a él la palabra para que nos dé algunas pinceladas sobre, bueno, pues su empresa, ¿no? la que él representa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo, muy breve, simplemente daros las gracias a todos por asistir, al Colegio de Arquitectos por contar con nosotros otro año más y especialmente a los arquitectos de Cádiz que han confiado en Borsevi en la mayoría de sus trabajos, tanto en sus rehabilitaciones como en obras nuevas, como en obras de edificación, de obra civil, en todas las actuaciones que nosotros podemos hacer y ayudar a los arquitectos en ello, ¿no? Cuando nos proponen hacer y patrocinar este tipo de conferencias, a nosotros nos gusta participar un poco por agradecer y por devolverle algo a los arquitectos de esa confianza que nos dan en el día a día, ¿no? Y en estos momentos tan difíciles que cuesta mucho trabajo patrocinar cosas y estar en estos sitios, pues cuando más hay que apoyar a la gente y a las entidades y organizaciones que se muestran un poquito abiertas al tema de la cultura y a que realmente todos sepamos un poco de lo que está sucediendo por ahí, ¿no? Borsevi, en sus 46 años de historia, 47 ya este año, 30 años llevamos en la provincia de Cádiz, este tipo de momentos convulsos como los que estamos actualmente, siempre nos gusta afrontarlos de dos formas distintas para poder salir con fuerza en la siguiente atacada, ¿no? En la siguiente ola. Las dos formas que solemos hacerlo es diversificar nuestra línea de productos, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos llevando a cabo temas de instrumentación, tanto de infraestructuras de ferrocarriles, carreteras, etcétera, como instrumentación y ocultación de estructuras, de edificaciones y estructuras especiales. Y algunas otras líneas de negocio más de geotecnia y algunos otros temas de patologías, rehabilitaciones, siempre con colaboración de empresas punteras del sector. Y, por otro lado, estamos acometiendo una expansión. Yo soy el director de expansión de la empresa y estamos acometiendo aperturas de oficinas en sitios nuevos. Hemos abierto, hace unos años abrimos en Marruecos, en Portugal estamos también, y en verano hemos abierto en México y espero que en el primer trimestre abramos en Estados Unidos. Entendemos que no hay otra forma de afrontar este tipo de momentos y con la confianza de arquitectos y equipos como vosotros, esperemos que en los sitios donde abrimos podamos patrocinar conferencias como esta para agradecerles a ellos también la confianza que depositan en nosotros. Y sin más, espero que Juan nos dé una conferencia buena como él solo sabe hacer. Gracias. Bien, muchas gracias, Javier, por tus palabras y por vuestro apoyo, por supuesto, ¿no?
Bueno, y ya paso a presentar a Juan. Antes, simplemente recordaros que, como he dicho, tenemos la inauguración de la exposición y lo que queremos es, antes de pasar a la sala y de tomar una cerveza y charlar en el patio, una vez Juan termine la conferencia, los comisarios de la exposición subirán, así como los patrocinadores de esa exposición, para un poco contarnos, darnos unas pequeñas pinceladas, introducirnos un poco en esa exposición. Por tanto, os pediría que cuando Juan Herreros termine su conferencia, pues os mantengáis en vuestros asientos y escuchemos un poco su pequeña charla, ¿no? Y bueno, ya paso a presentar a Juan. Yo antes le preguntaba a Juan que cómo podía presentarlo, ¿no? Y voy a seguir su consejo. Me ha dicho que no me complicara la vida y así lo voy a hacer. Yo, como buen discípulo suyo, voy a seguir esa instrucción aquí del maestro Juan Herreros y no me voy a extender mucho. Decir que Juan, lo he comentado antes, no es la primera vez que viene a esta casa. Juan ha estado ya, le recordamos, arquitecto evidentemente muy conocido por su trayectoria, por sus publicaciones, su currículum lo tenéis fuera y podéis leerlo y con detenimiento. Yo no me voy a extender en eso, pero sí deciros, Juan apareció en esta casa, que yo recuerde, con los cursos de doctorado, en esa, digamos, faceta de arquitecto y maestro, impartiendo docencia durante 2 años, y posteriormente también estuvo en los cursos de formación continua que siguieron ese curso de doctorado. Con él aprendimos muchas cosas, ¿no? Con Juan yo creo que nos dio una lección en cómo entender o cómo mirar la contemporaneidad, no solamente la arquitectura contemporánea, sino entender que la arquitectura forma parte de la sociedad y saber sacar partido de todas y cada una de las cosas que nos rodean, ¿no? Con Juan aprendimos a ver que, de alguna manera, la superficie tiene profundidad, que las cosas frágiles son consistentes, o que las cosas efímeras son también trascendentales, ¿no? Es algo que otros arquitectos nos han venido enseñando, grandes maestros, ¿no? Desde De la Sota, Coder. Si tiramos hacia atrás, llegaremos a los grandes maestros, acabaremos seguramente con Semper, ¿no? Por tanto, para nosotros, quizás Juan, por su proximidad, por haber estado directamente impartiéndonos esas enseñanzas, lo consideramos como uno de los arquitectos que mejor nos han transmitido esta forma de entender las cosas, ¿no? Y yo creo que es también por su forma de ser, por su carácter, ¿no? Los que tengáis la oportunidad de conocerle, o los que ya le conozcáis, sabéis por su carácter que es capaz de transmitir eso, ¿no? Eso que de alguna manera es su propio título de la conferencia, ¿no? Locos por Oslo, ¿no? Que es una manera de transmitir eso, entusiasmo y de entender, de saber ver en las cosas cotidianas, en las cosas próximas, con ojos suspicaces, como él ha dicho en alguna ocasión, saber extraer toda la sustancia posible, ¿no? Y convertir en interesante lo que aparentemente es banal o es superfluo, ¿no? Y simplemente yo os dejo ya con él, con su conferencia. Seguramente que ya todos estamos, como dice su título de conferencia, locos por escucharle y por hacernos disfrutar, porque es lo que hace, no solamente cuando habla, sino cuando nos transmite sus conocimientos, sino también cuando proyecta y construye. Bien, Juan, muchas gracias por tu presencia aquí y os dejamos con él. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Exagerada quizás, pero que recibo como si no me inmutara, ¿no? Siempre es un placer volver a Cádiz. Siempre tengo que agradecer muchísimas cosas cada vez que vengo. La insistencia de Tomás en que encuentre un día para hacerlo. Siempre tengo que pedir perdón también, en este caso por haber tenido que aplazar mi conferencia por motivos, en fin, complicados, allá en junio. Por supuesto, Borseni, haciendo lo posible, merece todo nuestro reconocimiento. Creo que hay muy poca cultura del patrocinio en este país y cualquier persona o empresa que realmente entienda
que estamos todos en el mismo barco merece mi reconocimiento. He visto en un pase privado la exposición de Suiza, me parece extraordinaria, o sea, me fastidia, no sé si tendré tiempo de verme todas las entrevistas, pero me encantaría tenerlo, si luego es posible, creo que es una exposición muy inteligente. Y entrando en materia, he puesto este título, Todos locos por Oslo, para esta conferencia. Todos locos por Oslo es un homenaje a una canción, es una canción de Los Orozco, alguien aquí la conocerá, una canción mítica del rock argentino. En fin, Cerati se está muriendo, está en coma en Buenos Aires, nadie sabe quién es. El día que se muera todos sabréis quién es Cerati, porque ya se encargará la prensa de recordárnoslo, y cuando esta noche lleguéis a casa y pongáis en YouTube Los Orozco, encontraréis una canción con la que os lo pasaréis muy bien. Pero Todos locos por Oslo es también una expresión de un estado que se ha ido generando en los últimos tiempos de atención sobre esta ciudad, de la cual generalmente lo mejor que se solía oír era que era cara, ¿no? Por supuesto, el frío y el aburrimiento eran los adjetivos primeros, ¿no? Sin embargo, desde hace un tiempo Oslo ha iniciado un proceso de transformación extraordinario. Este proceso podría estar en la línea, a lo mejor, de procesos como el de Barcelona o el de Bilbao, y las cito porque son familiares para nosotros: eliminar los tinglado del puerto para facilitar una extensión de la ciudad sobre el agua, sobre el fiordo, y convertir esta operación en un sueño colectivo, en una gran empresa social y cultural, más que en un evento arquitectónico. Yo creo que ahí está la clave de su éxito. Oslo, como sabéis, está situado al fondo de un fiordo, está muy adentro, digamos, en la tierra, pero hasta allí, en una situación muy recogida, pues se puede navegar, y por lo tanto se pudo establecer esta colonia vikinga, ¿no? Y instalar un gran astillero, utilizando la protección de las montañas, la riqueza de los bosques, y también la existencia de agua que, con unos saltos, en fin, muy grandes, en muy poca longitud, permitieron obtener rápidamente energía para alimentar esta ciudad. Pero bueno, antes de que la energía estuviera presente, el asunto era un poco más manual. Oslo, a ver, lo tengo que ver aquí. Oslo es esta mancha que se ve aquí, ¿no? Originalmente aquí hay una montaña, el Ekeberg, ahí se instaló un castillo. Desde ese castillo se intentaba controlar lo que ocurría en el llano. A pesar de estar muy tierra adentro, como todas las costas, era vulnerable. No había tradición de colocar ciudades en las costas hasta el año 1600, más o menos. Pero aquí nace Oslo, ¿no? Muy pronto la ciudad construye su astillero. En el año 1600 la ciudad tiene que bajar, por así decir, de la montaña e instalarse en el llano. Se reconstruye aquí el castillo original. Esta es una historia muy bonita, porque es un castillo que está protegiendo la entrada de la ciudad desde lo alto, pero tiene que bajar al verdadero terreno de batalla, tiene que bajar a la altura de los astilleros para defender de los ataques, ¿no? Y ahí se funda, yo creo, realmente la ciudad de Oslo. Luego podemos hablar de la importancia que tiene este sitio alto, que es un accidente topográfico que configura la personalidad de la ciudad de una manera muy evidente. Pero bueno, aquí se ven los crecimientos sucesivos de la ciudad, como sabéis, muy desordenada, excepto ese primer trazado original del siglo XVII. La ciudad ha ido creciendo a golpes de mini ensanches, se ha ido plegando a la naturaleza. La ciudad tiene una topografía
endiablada, pero que allí es percibida con una gran naturalidad. Yo creo que la explicación más interesante de Oslo es aquella que remite a la forma en la cual la ciudad ha ido negociando con la naturaleza, con la topografía, con los ríos, con sus pequeñas colinas, una instalación, y cómo en los momentos en los que ha encontrado dificultades, en lugar de arrasarlas o de triturarlas o de doblegarlas, las ha esquivado, y eso ha acabado produciendo las zonas verdes, los bosques que hay dentro de la ciudad, o por ejemplo la implantación del Palacio Real, o este parque, que es el Parque Vigeland, que configura este gran eje. Vamos a ver un poquito de esta historia, muy rápido, no quiero extenderme mucho. Bueno, Cádiz y Oslo. Ya hay alguien que ha sido regañado por hacer esta diapositiva no debidamente norteada, pero bueno, le perdonaremos. Pero bueno, es una forma de entender el tamaño de las ciudades. Todos conocéis muy bien la vuestra y entendéis que el centro de la ciudad, que no es exactamente la cantidad de ciudad que usa un habitante de Oslo, esa ciudad que usa sería más o menos esta, tiene que ver con Cádiz. Oslo tiene 500.000 habitantes, todo el país tiene 4 millones, la densidad media es ridícula y la ciudad realmente ocupa una extensión muy grande para los pocos habitantes que tiene. Si os hago una descripción rápida, aquí está la ópera de Snoeta, que todo el mundo conoce. Aquí está ese primer barrio antiguo, el Palacio Real con el Parque Vigeland. Aquí está el Ayuntamiento de Oslo, del que luego hablaremos un poquito. Aquí está ese segundo castillo que protege todos los astilleros que se instalaron en estas riberas, ¿no? Está aquí como un poco de avanzadilla. Y bueno, aquí está la estación de ferrocarril. Los que hayáis estado en la ciudad sabéis que no, que se llega y se está aquí en el centro. Y aquí estará el Museo Munch, y aquí se construirá la biblioteca Dijkman, ¿no? O sea, los trenes entran hasta aquí, ¿no?, en la ciudad, y todo el mundo, la imagen primera que tiene es esta. Aquí está el ayuntamiento, que es el Rathaus, que luego veremos que es un edificio interesante. Aquí se ven cosas curiosas, ¿no? Hasta el año 1600 Oslo no tiene más de 3.000 habitantes, tiene sin embargo 7 iglesias, una catedral y 3 claustros. Eso no hace mucha gracia, ¿no?, porque tocan como a una iglesia por cada 300 habitantes más o menos. Se ve ahí ese asentamiento que decía, ¿no?, de bajar de la montaña al llano, ¿no? Hasta el año 1800 Oslo apenas tiene 10.000 habitantes. En el siglo XIX aparecen las primeras viviendas colectivas. Hasta ese momento todo era una ciudad de casitas. Este es un mapa aproximadamente de 1800, de 1795 exactamente, ¿no?, donde se ve ya la construcción de ese centro histórico con la iglesia principal de la ciudad, ¿no?, y este límite que marca el crecimiento, donde creían en ese momento que la ciudad llegaría, ¿no?, o sea, como el suelo urbano, ¿no?, o algo así, ¿no? Hasta el siglo XIX, o sea, hasta casi el cambio de siglo, Oslo apenas tenía 45.000 habitantes. O sea, Edvard Munch nace en una ciudad de 45.000 habitantes o de 40.000 habitantes, para que os hagáis una idea. Sin embargo, esta ciudad de 40.000 habitantes tenía todos los equipamientos necesarios. Era la capital de un país no necesariamente rico, pero sí fuertemente industrializado y con importantes conexiones con el exterior a través del comercio, y por lo tanto es una ciudad bastante, yo diría, elegante, ¿no? En aquel momento se llamaba Cristiania, ¿no?, la ciudad, y tenía digamos, esa impronta de esa geometría que ya empieza a esquivar, digamos, las zonas en las que la topografía se pone complicada y empieza a subir cerro arriba, ¿no? Aquí se ve claramente. Aquí ya está construido el Palacio Real, ¿no?, y se va preparando esta gran promenade que muchos de vosotros conocéis, y se ve perfectamente la península, que en ese momento, como veis, aquí llegan los trenes, península que viene a atender el puerto, todas las plataformas de contenedores y los astilleros. En esta península es donde ahora se colocará el Museo Munch. Y este río, al que no he hecho mención todavía, que es el río Akerselva, que es un río muy pequeño en apariencia, pero fundamental en la historia de la ciudad, ¿no?
Si os dais cuenta, en el año 1910 Oslo tiene 200.000 habitantes, es decir, que Edvard Munch en sus años jóvenes ve pasar una ciudad de 40.000 a una ciudad de 200.000 habitantes. Ahí ya se ha producido, ¿no?, ya hacía tiempo la independencia de Noruega y en ese momento es un país que depende o que establece muy fuertes lazos de comercio y de industria con Alemania. Se industrializa seriamente, sigue siendo un país en el que la vida es muy dura. Hay que entender que en Noruega sus industrias están, yo creo que todas ellas, asociadas a una cierta dureza física, es decir, la extracción, o sea, la madera, la pesca, el comercio marítimo, los armadores, todas esas cosas, ¿no?, que son realmente muy, yo creo que configuran mucho el carácter y la forma de entender las cosas de los noruegos, y también la relación que establecen con el territorio y con el paisaje, ¿no? Oslo, por ejemplo, o sea, Noruega es un país que establece muy al principio, muy pronto, un plan energético con aquella famosa zona de Telemark. Muchos habréis visto la película Los héroes de Telemark, ¿no?, de la época de la ocupación nazi, que es un recorrido de la energía eléctrica desde el interior del país hasta la ciudad de Oslo, que coincide más o menos con el recorrido que hace la madera bajando de lago en lago con esclusas desde los bosques centrales hasta el mar para ser embarcada y sacada del país. Es decir, que la madera y la energía eléctrica se producen en el mismo sitio, pero la madera llega hasta la ciudad de Oslo sin consumir un solo kilovatio, ¿no? En los años 20 Oslo ya es una ciudad de un cierto tamaño. Ahí se ve cómo ha necesitado producir como otro Oslo al oeste por estas cuestiones topográficas que comentaba antes. Como en casi toda Europa en los años 20 tiene una influencia neoclásica que es casi abruptamente, digamos, interrumpida por la aparición de unas vanguardias muy vinculadas con el funcionalismo alemán. Ya tenemos 400.000 habitantes en el año 48, ¿no? Y quizá esta imagen la he traído solo por ver, ¿no?, digamos, el corte funcionalista y la vinculación que la ciudad establece con las corrientes arquitectónicas de su época. En los años 50 es un desarrollo, digamos, ya más convencional, más parecido. Apenas ya se produce un crecimiento de población. Hay que tener en cuenta que desde entonces hasta hoy Oslo ha crecido solo 100.000 habitantes, lo cual es mucho, pero comparado con sus crecimientos vertiginosos anteriores no tanto. Este es el ayuntamiento de la ciudad. El ayuntamiento de la ciudad es un edificio en altura con esas dos torres, tiene unos 60 metros. Fue una gran controversia en su momento por la altura del edificio. Esa controversia delata una forma de ser, de discutir y de participar en los acontecimientos de la ciudad que todavía hoy se mantiene intacta. Este edificio tardó décadas en terminarse precisamente por esa discusión sobre la altura. Hoy es quizá el edificio favorito de la mayoría de los arquitectos noruegos y es el único edificio público en altura que tiene la ciudad. Esto es un hecho muy importante. Hay que tener en cuenta que pocos años después, o unos cuantos años después, se inicia la verdadera modernización de Oslo con todas las corrientes arquitectónicas que conocéis. Aparece la ópera de Snoeta, que es un edificio que tardó 11 años en construirse, también fruto de las discusiones y de la participación ciudadana y no exento, digamos, de una polémica que, al igual que el ayuntamiento, el día que se inauguró quedó completamente olvidada. Todo el mundo estaba feliz, todo el mundo fue a la cubierta de la ópera a tomar el sol, como si aquello hubiera estado allí toda la vida o como si siempre hubieran deseado tenerlo, ¿no? Aquí ¿no?, se ve ahí la ópera, ¿no?, está aquí, y bueno, la aparición de algunas arquitecturas muy modernas. Bueno, esto es un repaso rápido que os he hecho. Ahora la ciudad, digamos, que tiene una riqueza digamos, tipológica y funcional muy especial. No hay una especialización funcional
muy determinada. Este plano da igual lo que ponga, lo he traído solo para ilustrar esta cuestión de que la ciudad ha ido creciendo, ha ido colocando sus fábricas, sus edificios institucionales, sus universidades, y las ha ido siempre manteniendo donde estaban, de manera que es un tejido con unos todavía, digamos, no muy colmatado, con grandes huecos, pero también de repente con edificios y con escalas muy diversas y también con actividades muy diversas. Hay hospitales enormes dentro de la ciudad y, no sé, y estadios y cosas así, de manera que no es el tipo de ciudad que va depositando en su periferia las grandes piezas, o a lo mejor lo hizo en algún momento, pero ahora ya digamos que eso ha quedado como absorbido y mantiene su actividad. Hace 10 días estuve allí, hacía 20 y pico grados bajo cero ya, y os hice estas fotos para vosotros que os paso rápidamente, ¿no? Aquí se ve también que veis este tipo de piezas enormes que puede haber dentro de la ciudad en cualquier momento. También puede haber cosas tan, ¿no?, remansos como este. Evidentemente eso es una antigua granja, ¿no? La ciudad tiene una escala que para nosotros es desproporcionada entre espacio libre y cantidad de arquitectura, digamos, ¿no? Pero también hay que decir que es muy urbana, que responde muy claramente a la idea y a la necesidad de estar juntos. No es la típica ciudad extendida donde las personas habitan los suburbios y no tienen que ver con el centro. Yo creo que todos los habitantes viven muy dependientes del centro, ¿no? Y como tiene esta topografía, pues tiene muchos lugares desde los cuales hay vistas interesantísimas. Es una calle muy céntrica, por ejemplo, o muy cerca del centro, diríamos, ¿no?, con estas cuestiones topográficas, o estos otros complejos que podrían estar en cualquier ciudad alemana súper densa, ¿no? Esto que se ve aquí a la derecha es el basamento del ayuntamiento. Luego veremos alguna imagen. También esa situación de esta riqueza, de acumulación de cosas, ahí se ve una chimenea de una antigua fábrica con algo en primer plano que quiso ser posiblemente comercial o residencial, con las oficinas de atrás, ¿no? Eso es realmente me parece muy atractivo. Creo que sería estupendo hacer un análisis gráfico un poco de toda esta diversidad, que por otro lado no son los habitantes de la ciudad conscientes en absoluto de su riqueza y de la digamos, naturalidad con la que conviven edificios antiguos con edificios nuevos, ¿no? Bueno, este es el aula magna de la universidad, hoy en día un edificio muy céntrico. Aquí hay unas pinturas de Munch muy interesantes. Esas son las torres del ayuntamiento. El ayuntamiento está situado al borde del fiordo y tiene como una entrada en el mar y otra posterior. Hay una discusión histórica sobre cuál es la principal, ¿no? No creo que la resuelvan nunca. Este es el edificio. Y este es Vigeland. Vigeland es un personaje mítico en Noruega, junto con Edvard Munch. Es quizá el único artista realmente importante y en el que todo el mundo, digamos, está de acuerdo sobre su importancia y su trascendencia. Munch y Vigeland, por supuesto, se llevaban bastante mal y competían por dos entendimientos, digamos, de la vida y del mundo sensible muy diferentes. Vigeland es esta voluptuosidad, esto es todo granito noruego. Este parque que os he presentado antes, el Parque Vigeland, está abigarrado de sus esculturas, que son bellísimas y de una escala realmente imponente. El Parque Vigeland, por ejemplo, es uno de los landmarks más visitados por los turistas japoneses del mundo, y es un lugar extraordinariamente importante. Hay además un museo Vigeland y bueno, las alusiones a él son permanentes. Esto que tengo aquí es ese mismo día que hice las fotos. Pues dije, bueno, ¿qué es lo que más me ha gustado como arquitecto de Noruega? Algo que yo quiero, por ejemplo, traer y decir a alguien, mira, podríamos hacer algo así aquí. Y otra cosa que es sencillamente una exposición. Yo creo que en el arte contemporáneo noruego, que también está sometido, digamos, a una especie de juicio público permanente y que a veces da la impresión de que
no admite con facilidad la aparición de ciertas genialidades muy fuera del sistema. Digamos que se trabaja siempre dentro de unos espacios más acotados, dentro de una diversidad o un entorno, en fin, no extraordinariamente abierto, lo cual yo creo que fomenta la confrontación y la conversación, aunque por otro lado, pues a lo mejor el concepto de genialidad pues es diferente del que podamos tener en el sur de Europa. Esta es una exposición en la que, por ejemplo, se ve, son artistas jóvenes, se ve la presencia de la artesanía, de la madera, o sea, hay una idea de oficios tradicionales y de situaciones domésticas y cotidianas transportadas al arte contemporáneo, que yo creo que tiene mucho que ver también con esta cultura y que tiene que ver un poco con el estilo noruego, con el diseño noruego, con el arte, con las fundaciones, con todas estas cosas. Y este es el programa que a mí me parece más extraordinario, que es un programa que hace el gobierno, que consiste en introducir pequeñas piezas de arquitectura realizadas por arquitectos jóvenes a lo largo de las carreteras nacionales. El turismo en coche en Noruega es una experiencia bellísima. La asociación, digamos, del cambio del paisaje con el tiempo y con la variación de la topografía y con esta situación según la cual en 4 horas puede nevar, llover, salir el sol, pasarte de calor o morirte de frío, ¿no? Pues están estos lugares que son extraordinarios, ¿no?, que son encargados a estos jóvenes arquitectos para que tengan su primera obra, para que su primera obra sea pública, para que tenga una cierta trascendencia y, sobre todo, como para que desde el principio su trabajo tenga una impronta social y colectiva, ¿no? Entonces, claro, son piezas de arquitectura contemporánea, diríamos que abandonadas a su suerte en el paisaje. Por supuesto, nadie las daña ni se le ocurre, y que no necesitan para su disfrute más que ir y usarlas como quien se sienta en una piedra o en un mojón del camino. De manera que, por otro lado, también estas piezas están, en cierto modo, acercando la arquitectura a las personas y estableciendo ese puente entre un oficio o una acción creativa, una sensibilidad, diríamos, y una vida cotidiana en la cual las personas tienen contacto con estas situaciones de altísima calidad, ¿no?, que evidentemente deben formar parte de su educación, de su background y de su experiencia, ¿no? Esos son muy rápido también, como los premios de arquitectura del Colegio de Arquitectos del norte de Noruega. Sigue apareciendo pues la madera y una cierta, en fin, yo diría como gestos formales, no siempre muy bien justificados, pero casi como toda alegría, digamos, ¿no? La arquitectura es muy concisa, es bastante seria, pero claro, aparecen de repente piezas como esta, que es bellísima y que no adolece, digamos, o sea, que es realmente contemporánea a pesar de aceptar cosas como simetría o un programa bastante convencional, ¿no? Esta idea de la casa, este es un fenómeno interesantísimo. Todo el mundo en Noruega tiene una casa en el campo, ¿no? Estos no son los mejores ejemplos, porque estas casas que estoy trayendo aquí serían demasiado buenas, ¿no? Es decir, que en esa austeridad cualquier noruego tiene una cabañita en el campo. Esa cabaña suele ser muy pequeña, suele ser muy modesta, suele exigir una actividad física a sus dueños notable, ¿no? Pero esa es la cabaña que tiene desde una persona modesta hasta alguien con un poder adquisitivo importante, ¿no? A lo mejor uno va con un coche mejor a su cabaña, pero cuando llegas a la cabaña realmente son igual de incómodas las dos, ¿no? Digamos, este interés o esta necesidad casi de mezclar el placer del descanso, de la contemplación de la naturaleza con una cuestión de sacrificio, evidentemente tiene todas las connotaciones, digamos, nórdicas posibles, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con esta necesidad de que la arquitectura no es solo
solo, a pesar del clima y de otras cuestiones, un sistema de protección, sino que es también un sistema de interacción o de relación con el medio, ¿no? De manera que si la arquitectura es muy grande, muy resistente, muy perfecta y resuelve todo, pues entonces parece como que uno anula completamente la existencia del paisaje y de la naturaleza. Por lo tanto, salir muerto de frío a por la leña afuera, ¿no? Es una forma de interactuar con ese paisaje, ¿no? De hecho, bueno, esto no es un edificio residencial, es uno de estos lugares comunitarios donde muchos propietarios de estas pequeñas cabañas pueden acudir. Y luego también hay ahora un movimiento muy importante para intervenir en la ciudad, intervenir en edificios que se han quedado obsoletos y que, bueno, pues por esta cuestión del reciclaje y de una cierta seriedad sobre las complicaciones que produce el derribo y la reconstrucción, pues se realizan muchos proyectos de este tipo donde a barrios existentes se les superpone, digamos, una exigencia de confort mayor. En este caso, por ejemplo, a estas viviendas se les han añadido un montón de cuerpos, como se ve ahí claramente, se han mejorado sus aislamientos y también se les han aumentado las terrazas, porque hay una normativa en Noruega que dice que cualquier vivienda de cualquier tipo tiene derecho a tener una cantidad de metros cuadrados de espacio exterior, que pueden ser individuales, compartidos, en terraza, en jardín o lo que sea. Si estas no los tenían, habrá que añadírselos o creárselos en algún sitio, ¿no? Bueno, eso de ahí arriba es un estudio de arquitectura, esos que nos dan envidia cuando vamos. Y esos son los tres factores que yo creo que son como determinantes un poco de nuestro acercamiento a un espacio sensible como es Noruega, ¿no? Que es esta cosa de el agua, el hielo y la luz, que es como todo lo mismo pero en distintas versiones, ¿no? En el área de Bjørvika, donde está la ópera, ¿no? Que está aquí, ahí detrás está la estación de ferrocarril. Esto que está aquí es la biblioteca Deichman, que se construirá como resultado del mismo concurso o de un concurso paralelo con el que se decidió el Museo Munch, que es este de aquí. El concurso del Museo Munch abarcaba todo este espacio de aquí, luego tiene un montón de espacio público, tiene un pequeño barrio residencial, o no tan pequeño, y tiene el museo. Creo que lo más interesante de esta operación de Oslo saliendo al mar con todo esto que se está digamos, organizando ahora es la idea de salir al mar con la ciudad. No es depositar al borde del agua donde antiguamente estaban los tinglados portuarios unos cuantos edificios singulares, sino que es la ciudad residencial, la ciudad de los ciudadanos la que avanza y puede tener algún elemento singular como este Museo Munch, pero básicamente es una cantidad de espacio público y es un territorio para ser utilizado, digamos, cotidianamente y no solo habitado por los turistas, ¿no? Yendo un poco más en proximidad, lo que vemos aquí es que, bueno, aquí está la trasera de la ópera, es como sus dependencias técnicas. Este es el famoso río Akerselva, aquí están estas dos semi-islas que formaban parte de nuestro proyecto. Aquí detrás hay un proyecto que se llama Barcode, diseñado por MVRDV, que ganaron este master plan y han repartido los edificios entre distintos arquitectos locales, algunos los hacen ellos también. Y bueno, aquí se ve un poco esta cuestión de contraponer o de establecer un diálogo entre este uso horizontal de la cubierta de la ópera convertida en espacio público con este uso vertical del Museo Munch, cuya fachada sur oeste más bien, se convierte también en un espacio público. Luego lo veremos con un poco más de detenimiento, porque lo que os quiero enseñar ahora son las viviendas, ¿no? Para entender esta cuestión o este concepto del barrio. Pero antes de eso, bueno, estas imágenes son un poco negras, pero bueno, se ha debido fundir alguna capa. Antes de lo que quiero es contar que nosotros concebimos este proyecto siempre como un trabajo sobre la sociedad civil, ¿no? Sobre el sentido civil de la arquitectura y sobre los regalos que la arquitectura puede dejar para los ciudadanos, ¿no? Entonces, con ayuda de Björn Borg, un paisajista sueco, empezamos trabajando como el espacio libre, ¿no? Dando nombres a los lugares, eligiendo árboles y características, digamos, o ingredientes naturales que los podrían caracterizar para hacer que cada uno de esos espacios públicos tuviera un programa, no necesariamente un programa funcional, sino quizá un programa conceptual o una forma de uso, ¿no?
De manera que esa cantidad de espacio público que dejaríamos a la ciudad una vez terminada nuestra construcción sería como la principal conquista de los habitantes, ¿no? En realidad, todas estas infografías donde aparece la gente en primer plano, ya veréis bastantes, explican yo creo que en fin, muy conscientemente esta importancia de las personas, que hoy están opinando a diario en la prensa, en la televisión y con todos los medios posibles sobre el edificio. Y también nuestro esfuerzo para explicar cuánto nuestro edificio no es solo un museo como un lugar en el que se custodian o se guardan unas pinturas, sino que es como una especie de espacio público puesto en vertical o apilado, en el cual el arte es como un guión, es como un argumento que guía la visita o acompaña, en cierto modo, la lectura, que es la lectura de la ciudad. Luego también lo explicaré un poco mejor. Porque todo viene, digamos, a raíz de este río Akerselva, el héroe, el gran héroe, ¿no?, de la fundación de la ciudad, el río que proporcionó la energía eléctrica para su construcción, y este paseo que surgirá ahí, un lugar claramente de estancia, pero jalonado por edificios que son residenciales, que tienen también unas pocas oficinas, que tienen un comercio, que tienen algunos usos públicos, guarderías, locales sociales y también usos comerciales y de aparcamiento. O sea, es como un pequeño complejo híbrido de actividad que persigue muy claramente una idea de dinamismo en el plano del suelo y digamos, y dar forma a toda la diversidad que la ciudad de Oslo tiene, que es una ciudad que tiene un 25% de su población es inmigrante. El museo, por lo tanto, al menos de momento, ¿no?, en esta explicación, es importante como motor, pero como motor de esta transformación que afecta a la ciudad, ¿no? Entonces, estas viviendas, así es como se presentaron en el concurso, van escalonándose desde el mar hacia el interior, también se mueven un poco como para permitir ver detrás del anterior. Esto lo hicimos en el concurso como pudimos. Hay una norma que dice que a cualquier apartamento o piso le tiene que dar 2 horas de sol al día, si es que lo hay, impepinablemente, y entonces tuvimos que inventar una herramienta informática para explicar y para justificar esto. Digamos que estos dibujos de los que os he traído estos poquitos, ¿no?, pues debemos haber hecho 500, ¿no? No es una exageración. De la misma forma que eso que se ve ahí abajo, en esos alzados, es la evolución del sol a lo largo de los días y de las horas, para explicar cómo, si yo corto o alargo uno de estos bloques, estoy quitando la luz a otros y, bueno, por supuesto hemos llegado a un equilibrio, podría haber otros muchos, pero esa es la razón un poco de esa organización volumétrica. Es lo que me permite es introducir una cuestión que es la exigencia de mantener una permanente conversación sobre los proyectos. Yo creo que esto es muy importante porque el futuro será bastante así en muchos otros lugares, ya lo empieza a ser, y una figura de un arquitecto diferente tiene que ser creada. Quizá en las escuelas todavía no somos conscientes de la arquitectura que van a tener que ejercer nuestros alumnos, ¿no? Unos alumnos que ya no serán protagonistas del proceso constructivo, que ya no serán los dueños y señores de todas las decisiones, y que serán una parte de una conversación a muchas bandas en la cual su poder estará siempre limitado por su capacidad de explicar, de convencer o de dialogar y, en definitiva, de su flexibilidad. Es decir, que si antes los arquitectos teníamos que convertir en energía positiva los materiales banales que la realidad nos ofrecía, por ejemplo, en la periferia de nuestras ciudades, ahora también tendremos que convertir en valores positivos los materiales banales derivados de las opiniones, no voy a decir banales, pero sí a lo mejor frías o preocupadas solo por un parámetro que recibiremos de los interlocutores con los que nos vamos a enfrentar. En ese sentido, de
todas y cada uno de los parámetros que intervienen en la producción de este pequeño barrio han sido objeto de una cantidad infinita de reuniones y de discusiones y de conversaciones y sobre todo de pruebas y de demostraciones. Esto que voy a enseñar es un anteproyecto muy, muy elemental, o sea, sería como la, no sé, 20ª parte del anteproyecto, donde lo que hay es un cruce permanente de parámetros. Es decir, hay que demostrar que los alzados tienen que ver con las plantas y las plantas a su vez tienen que ver con el soleamiento y el soleamiento tiene que ver con la altura y tal, ¿no? Entonces, digamos que para llegar a esta imagen y ser aceptada hay que haber hecho antes cosas como estas, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa que sí quiero explicar, que es, en medio de este complejo sistema de toma de decisiones, pues de repente puede aparecer como consenso, digamos, una planta como esta. Esta es la planta baja de este barrio, el contacto con la calle. Vamos, solo puedo decir en mi descargo que a mí me recuerda a las plantas de Alejandro de la Sota, ¿no? Como que uno decía, qué raro todo, ¿no? O qué desordenado, ¿no? Es decir, esta planta es la que termina por resolver, no le voy a llamar problemas, sino por contestar a todas las preguntas que nos han sido hechas sobre las exigencias de la ciudad en este punto. Posiblemente un arquitecto en la soledad de su estudio no habría producido nunca esta planta con esta aparente carencia de orden y con no sé, extrañeza, ¿no? Sin embargo, creo que hay una belleza oculta en este orden latente, en un orden que no es visible, pero que debidamente explicado y analizado y digamos, sopesado, revela algo que no es tan evidente, pero que tiene, digamos, un equilibrio y una lógica propia. Afortunadamente, creo que hay una planta de garaje, que es esta, que demuestra que hay una estructura lógica. Luego, si este garaje tan ordenado puede superponerse con esta organización aparentemente tan caótica, pues uno luego puede entrar y descubrir que hay unos patios y que hay unos recorridos y que hay unos lugares para dejar las bicis y unos niños que salen a jugar a un sitio y que todo está lleno como de pequeños detalles, yo creo que más poéticos que sometidos al rigor digamos, de los arquitectos ordenadores, ¿no? A lo mejor podrían darse situaciones como esta, donde ambigüedades entre acceso, patio, jardín, comercio, transparencia, etcétera, pueden, digamos, crear esa novedad de decir, bueno, esto me interesa, ¿no? Estas son, por ejemplo, la discusión sobre la situación de los núcleos y su configuración, la discusión sobre la cantidad de huecos y los esquemas básicos de fachada, en este caso discutidos con todas las personas responsables de la sostenibilidad. Bueno, infinito, ¿no? Al final, esa imagen de los bloques perpendiculares y esta del río Aker con la gente han terminado por digamos, sentenciar el anteproyecto y hemos obtenido el permiso para hacer el proyecto básico, lo cual es un éxito increíble. Veréis que ahí la gente está siempre como muy veraniega y como muy descamisada, ¿no? Eso tiene su historia. Bien, volvemos un poco al origen de la cuestión. Ahora entendemos cuál es la razón para que el Museo Munch esté al final de este barrio, cuál es la razón para que a sus pies aparezcan estos espacios públicos, especialmente esos dos. El primero es una playa, es un sitio ruidoso, es un sitio de niños y de familias y tal. El segundo, sin embargo, es un lugar dedicado al silencio, al arte. Siempre decíamos, para estar un poco provocativos, que sería el lugar perfecto para el club nudista de Oslo, es decir, como disfrutar de la ciudad en el punto, digamos, más alejado del centro, pero desde allí tener una extraordinaria vista y conquistar una especie de libertad ciudadana, ¿no? Como un lugar donde uno puede ir solo, por así decir, y pasar horas consigo mismo y saber que al mismo tiempo está como
ejerciendo este derecho, yo creo que muy contemporáneo, que es el de ser uno y pertenecer a una comunidad sin necesidad de ser homologado en sus ritos y en sus costumbres, ¿no? O sea, el derecho, digamos, a esa singularidad, ¿no? Este es el museo tal y como fue presentado al concurso, no necesariamente como fue, porque veis que aquí hay una chica que está en manga corta, ¿no? Esta es la imagen con la que nosotros siempre empezamos a explicarlo cuando lo hacemos allí. Aquí explicamos, este es un edificio que no tiene recursos escalares evidentes para entender su volumen ni su funcionamiento, más allá de esa transparencia o translucidez de una fachada que solo es realmente transparente en algunos puntos, a través de la cual se ve un movimiento de personas y de escaleras que revelan esa condición pública de algo que quiere funcionar como una linterna, como un hito, como un faro que señala la entrada de la ciudad y que, por supuesto, establece esa conversación con la ópera a través de esta, yo diría, disposición para ser diferente en cada momento. Lo que ocurre en realidad es que el museo está dividido en dos partes. La una es un edificio de hormigón completamente sólido y hermético, que es el museo propiamente dicho, las salas. La otra, esa cosa rosácea que veis ahí, es lo que hemos llamado el museo dinámico. Son las circulaciones, los puntos de encuentro, los coffee corners, y es una prolongación en L del vestíbulo, que funciona como un espacio público también, y que contrasta por su ruido, por su luminosidad y por su carácter, digamos, como informal, con la seriedad de las salas. Si vamos al bloque compacto, lo que vemos es unas plantas de diferentes alturas. La riqueza de la obra de Edvard Munch es extraordinaria, tiene cosas desde dibujitos muy pequeños hasta papeles que tienen 6 metros de altura. Necesitamos salas muy distintas para albergar este trabajo. Esas salas, a su vez, tienen que ser susceptibles de ser cerradas completamente. Están muy preocupados por los robos. El edificio tiene que ser tremendamente seguro. Por ejemplo, en las bases del concurso decía que no podía haber ninguna obra de arte por debajo de 10 metros sobre la rasante del suelo. Esto resultó casi jocoso para muchos arquitectos expertos en museos y yo creo que fueron eliminados por no hacerlo. O sea, realmente es un asunto muy serio. Munch despierta una pasión, en fin, que mueve al robo con mucha frecuencia. Y estas salas tienen que poder ser cerradas, herméticas. No puede haber una sala que mientras se monta una exposición tenga solo una cinta o que haya una persona en la puerta diciendo no se puede pasar o cosas así. No, tiene que ser una caja fuerte, ¿no? Y esa es un poco la razón también de esta segregación. Pero en ese elemento lo que se ve, no quiero pasar media hora, lo que se ve son esas otras piezas que son los usos asociados al trabajo de las personas del museo. Es decir, que este museo tendrá sus oficinas, sus departamentos de restauración, su departamento de fotografía, sus salas de reuniones visibles al público cuando recorre la parte dinámica. Es decir, presumen ellos ya de que este será el primer museo en el que los empleados no estarán en el sótano, ¿no? Que es donde acaban con frecuencia, según el arte va, digamos, conquistando todos los lugares habitables. Pero en este caso forman parte del circuito y forman parte de la demostración, digamos, de que el museo tiene detrás un equipo de muchísimas personas que se ocupan de que aquello sea una institución viva, pedagógica, cultural, social, etcétera, ¿no? Y especialmente pensando en los niños, eso es muy importante. Eso explica también este esquema, ¿no? En el cual uno dice, bueno, se puede subir por esta parte dinámica, creo que, bueno, se puede subir por este recorrido dinámico hasta arriba. Según se va subiendo, se va visitando el museo, ¿no? La cuestión es que esta historia de la ciudad de Oslo que he contado al principio puede ser perfectamente recorrida por el museo paso a paso, más o menos un siglo
por estrato, o al principio 5 de golpe y luego un siglo por estrato. Es decir, que las personas que visitan el Museo Munch entienden la obra de Edvard Munch, pero al mismo tiempo en cada uno de estos niveles van teniendo una vista diferente sobre la ciudad, de manera que lo que van haciendo es entendiendo la evolución de la ciudad y su relación con la topografía, con el paisaje y con las montañas. Sería, por lo tanto, el museo un instrumento como para estar loco por Oslo, ¿no? Y también entender la relación que una ciudad establece con un artista, como Munch, que no fue especialmente querido en vida, o no se sintió especialmente querido, sin embargo, vivió en Oslo, bueno, estuvo mucho tiempo viviendo en Alemania y en Inglaterra, financiado por la ciudad de Oslo, por el ayuntamiento de la ciudad de Oslo, becado, diríamos. Pero luego, en realidad, él siempre sintió su vinculación con la ciudad, con esa ciudad que no le terminaba de aceptar. Al final de su vida, Munch llegó a la conclusión de que su trabajo y su historia era la historia de su propia ciudad. Y por eso, a pesar de supuestamente no haber sido muy querido, él donó toda su obra a la municipalidad, al ayuntamiento, a los ciudadanos de Oslo. Hay un coleccionista, Stenersen, que fue comprando unos cuantos cuadros de Munch a lo largo de su vida. Yo creo que Munch vivía prácticamente de esta venta que le hacía Stenersen de vez en cuando, y gracias a eso él pudo guardar toda su producción. Cuando murió hay unos pocos miles de cuadros donados a la ciudad y 20 y pico mil obras gráficas que forman parte del fondo de este museo, que es algo extraordinario. Digamos que este entendimiento de que el arte como fenómeno urbano, como fenómeno producido por una sociedad urbana que vive y discute y que pone en crítica o en solfa y que manifiesta en cierto modo ambiciones encontradas, no siempre, digamos, positivas, pero que al final forman parte de la energía con la que se construyen las cosas, es un entendimiento, yo creo que muy, muy aleccionador por parte de Edvard Munch. Este museo o este edificio trata de recoger eso en este gesto de empezar por abajo, por un vestíbulo, que es un espacio público cubierto. Es un vestíbulo que funciona como una plaza protegida. La pista nos la ha dado la ópera tiene un vestíbulo en el que hay un restaurante que en invierno funciona muy, muy bien. En el futuro Deichmann, la librería, tendrá su gran vestíbulo también. La estación de ferrocarril que la van a reconstruir también tendrá un gran vestíbulo y, por lo tanto, se configura en una colección de espacios públicos indoor, ¿no? en esta área, ¿no? Por eso el vestíbulo lo imaginamos un poco así, ¿no? Como un gran living room, ¿no? En el cual aquí a la derecha hay esa mampara de vidrio por la que se entra en esas escaleras mecánicas. Cruzar esa mampara es entrar en el museo. Entrar en el museo no es entrar a este vestíbulo con estas proporciones, digamos, monumentales que tiene. A partir de ahí, bueno, aquí hay una capa que se ha desconectado, no sé qué pasa, pero afortunadamente no voy a explicar mucho las plantas. Ahí se ve los primeros peines de exposiciones. Lo único que quiero contar es que esas serían, por ejemplo, unas plantas tipo. En la de la izquierda veis como unas oficinas, pero en la del medio se ven dos salas. La planta, después de hacer un estudio, en fin, muy, muy elaborado, llegamos a la conclusión de que casi todas las exposiciones temporales que circulan por el mundo, de las llamadas grandes exposiciones temporales, necesitan del orden de 1000 metros para ser instaladas, y lo preferible es que tengan dos salas, una como de 330 y otra de 600 y pico. También vimos que las grandes salas de los museos tienen aproximadamente estos dos tamaños también, ¿no? Y por eso dividimos cada planta con este núcleo transversal en estos dos espacios que con diferentes alturas van adoptando diferentes soluciones. Ya sabemos que algunas van a ser simplemente oficinas o lugares de restauración, pero otras serán exposición temporal, permanente, etcétera. Esto ha acabado por ser uno de los grandes argumentos para convencer y para defender el proyecto y para sacarlo adelante, ¿no? Diríamos que es esa articulación o esa composición en las dos salas lo que permite cerrar una sala y que todo el edificio siga funcionando, porque en ese núcleo central lo que hay son todas las circulaciones de personal y los montacargas del mundo del arte, es decir, las personas de las oficinas o de los laboratorios recorren el museo siempre por dentro, y por lo tanto, cuando tú quieres ver una exposición temporal no tienes que atravesar salas, ¿no? Como ocurre
en tantos museos que conocemos, ¿no? Que hay alguien que atraviesa una sala en diagonal corriendo porque está yendo a la exposición que hay al final, y tal. No, aquí todo funciona, digamos, de esta manera independiente. Esta imagen tiene una cosa que es falsa y que luego nos ha costado algún disgusto, y es que la relación entre esa zona dinámica y la zona estática no puede ser tan franca como se dibuja aquí, lo cual a veces es un error, digamos, de arquitecto, porque no solo no puede ser tan franca, sino que encima este dibujo no beneficia exactamente al concepto de la diferenciación, digamos, notable entre la configuración del aire, de la temperatura, de la calidad y de la luz de los dos espacios, pero bueno, aún la arrastramos en nuestros PowerPoints, ¿no? Esta sería esa sección del espacio dinámico que incorpora el movimiento y la presencia de las personas como parte de su propio espectáculo. Y aquí está este gesto de inclinar la torre. Esa torre tiene 55 metros de altura. Nosotros queríamos claramente demostrar que tiene un techo, o sea, que ella quiere ser solo así de alta, ni más ni menos, y que en ese gesto también de inclinarse va implícita una puesta en valor del plano del suelo, del plano de la ciudad, y también una cierta reverencia hacia la ópera como, en fin, pionera de la transformación. Hay premio al final de la ascensión. Está este observatorio en el cual tenemos cruzadas bastantes apuestas que espero no perder, de que nos tomaremos todos una copa de champán el 15 de mayo del año 2014, porque si no, pues va a ser un drama, ¿no? Pero bueno, este sitio tiene también este valor un poco de refundación de la ciudad, ¿no? Diríamos que esta ciudad nueva, que es una ciudad internacional, cosmopolita, que se quiere abrir a Europa y al turismo, que quiere realmente explicarse y ser apreciada, nosotros también explicamos que necesita de estos acontecimientos, digamos, de nuevos ingredientes, de nuevas fundaciones, como la fundación en la montaña Ekeberg o como la fundación del castillo en el llano, ¿no? Esta azotea, esta vista hoy imposible, donde por fin un habitante de Oslo podrá ver en 360 grados y podrá entender su ciudad, porque ahora para verla tiene que subirse a alguno de los puntos que existen y por lo tanto nunca termina de entenderla completa, forma parte de nuestro menú de ofertas, ¿no? Por así decir. Este es Edvard Munch. Edvard Munch en realidad no dibujaba al aire libre casi nunca o nunca. La verdad es que esto es un caso muy particular. Edvard Munch dibujaba o pintaba mucha temática al aire libre, pero no era un artista plenairista, ¿no? Pero sin embargo esta foto, es muy elocuente porque explica una exigencia de Edvard Munch para pintar. Él pintaba en el patio de su casa, al aire libre. Los temas de temáticas, o los cuadros de temática natural. Porque él decía que no se puede pintar un paisaje si uno no está siendo sometido a las inclemencias de ese propio paisaje. Especialmente en Noruega, supongo que pintar un paisaje nevado con una estufita de butano, pues no, igual no te sale, ¿no? Entonces aquí está Edvard Munch pintando a su amigo, a otro artista en el norte de Alemania. Pero él no está con una sombrillita y un Salakov, ¿no? Él está igual de desnudo que su amigo, siendo sometido a las mismas inclemencias que su amigo, incluso con una posición también un poco exigente, como tratando de sentir en su propio cuerpo la acción de los agentes fenomenológicos que están condicionando la posición de su modelo. Esto explica este gesto de coger toda la parte dinámica y la parte estática y envolverla en una piel que es un vidrio ondulado, que en algunos casos funciona solo como protección de los aislamientos, como impermeable o preservativo, ¿no? Y que en otros lugares funciona como fachada real, con ciertos añadidos, ¿no? En la parte dinámica, ¿no? Esto nosotros lo explicamos exactamente igual que Edvard Munch. El edificio, a través de este gesto de forrarlo con estos vidrios ondulados, con tres ondulaciones diferentes, enmascara, en cierto modo, la diferencia de las cosas que ocurren dentro, pero por otro lado se expone a una cuestión, digamos, reactiva
a ser estimulado por la luz, las nubes, el sol, los reflejos del agua, la nieve, el hielo, el vapor, etcétera, de manera que permanentemente estará cambiando y se ofrecerá algunas veces muy visible, otras totalmente mimetizado, por la noche digamos, perfectamente señalado, etcétera. De manera que esta visión así un poco enigmática, pero también activa y como de movimiento, será en sí misma un cierto espectáculo, una pantalla, un reflejo, digamos, de la vitalidad de la ciudad, ¿no?, como algo transparente. Y todo esto es, digamos, organizado en paralelo con una lectura energética del edificio que nos llevó en el concurso a proponer que el edificio tomara toda su energía del fondo del fiordo con un sistema de energía geotérmica y activar el hormigón de la parte estática como un gran radiador. Esto es el famoso TABS, Thermal Active Building System, ¿no?, que consiste en hacer circular tubos de agua por el interior del hormigón y convertir el hormigón en un radiador. No son suelos radiantes, esto no funciona por radiación, funciona por convección, es decir, que el aire está frío, pero las personas están calientes o los objetos están calientes, ¿no? De manera que uno no tiene la sensación de sofoco, pero realmente los cuadros están perfectamente atendidos y las personas también, ¿no? Esto para nosotros tiene un valor importante porque significa poner la naturaleza a trabajar a favor del edificio y significa también hacer de la energía o de las instalaciones, que diríamos aquí, un concepto holístico que busca en cierto modo su perfecto maridaje con la estructura, con la funcionalidad, con las diferentes temperaturas de las fachadas, de manera que ya nada es un elemento arquitectónico aislado, sino que todo tiene sentido cuando trabaja dentro de un gran paquete, ¿no? Las losas postesadas del edificio funcionan con 18 metros de luz. Evidentemente, ese postesado necesita un canto significativo para poder hacer un mínimo arco de postesado, y ese canto significativo todos sabemos que derrocha una cantidad importante de hormigón, y eso hace que nos permita aligerarlo con los conductos por los cuales, por la instalación del agua y por unos conductos por los cuales tendremos electricidad, aire a mínima velocidad de ventilación, etcétera, etcétera, que a su vez, digamos, entran en cada planta por el espacio dejado por unos contrafuertes en la parte de atrás. Me estoy liando un poco, os estoy liando porque el dibujo no es lo suficientemente claro, pero lo que quiere decir es que esta pantalla de atrás, en la cual nosotros tenemos que coger todos los postesados de las losas, necesita unos contrafuertes. Estos contrafuertes, que es esta pieza de aquí, permiten tener aquí un agujero por el cual las instalaciones entran en el forjado. Aquí se ven los cables de los postesados. Aquí se ve mejor, ¿no? Estos son los contrafuertes. Y aquí se ve como entre los contrafuertes están estos conductos que van subiendo por la pared y entran en cada planta. Eso es una discusión o una conversación que ahora estamos teniendo con técnicos de muy distintas especialidades, que va en paralelo con esta otra, sobre la consecución de unos vatios por metro cuadrado y grado centígrado que son realmente muy bajos, mucho más bajos de lo que dijimos aquí, y en algunos casos realmente extraordinarios, hasta el punto de que el hormigón necesita un aislamiento de 25 centímetros para luego ser protegido por el vidrio, para cumplir las exigencias que tenemos en cuanto a aislamiento térmico, ¿no? Bueno, que sería un poco este efecto. Esa es la explicación que nosotros aportamos en el concurso. Hoy en día esto es bastante más sofisticado. Estamos trabajando con vidrios con nanogel y con unas subestructuras de aluminio superligera. Y estas son imágenes que os van resultando familiares de la aparición del edificio y de esa dicotomía entre la parte dinámica y la estática. Esta es una imagen que hemos utilizado recurrentemente para explicar esta cuestión animista del museo, ¿no? Cómo Munch, que en este caso está contemplando sus pinturas al aire libre, esto es una pesadilla para los conservadores del museo, ¿no? Su trabajo está muy mal conservado porque todas sus obras pasaron inviernos enteros al aire libre, ¿no?
De hecho, de estas cosas geniales, tenemos discusiones, bueno, no nosotros, tienen discusiones sobre el tamaño del departamento de restauración, porque son tan rigurosos que si el departamento de restauración tiene 100 metros cuadrados más, en 100 metros cuadrados más trabajan 2 restauradores más y, por lo tanto, la restauración de la obra completa de Edvard Munch tardará 15 años menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la búsqueda de ese equilibrio y otros muchos es una pesadilla. Pero a mí me interesa de esta imagen es esta cuestión de Munch, que la tienen muchos de sus personajes de los cuadros, y es que uno no sabe si está como a punto de arrancar o recién ha llegado a un sitio y se ha quedado parado, ¿no? El museo reproduce esa cuestión, es decir, anclado ahí en el agua y en el fiordo, muchas veces la niebla lo envolverá, especialmente teniendo en cuenta que nuestro museo será un objeto que tendrá una diferencia de temperatura con el aire notable, y no se sabrá muy bien si es un barco como recién llegado o un barco que está zarpando. Esta imagen la tuvimos que hacer para demostrar a los futuros habitantes del barrio, de ese barrio que habéis visto antes de Björvika, que la parte de atrás del museo, llamando a la parte de adelante, la parte dinámica, no iba a ser una vista no aceptable. O sea que al final la gente opina mucho, pero puestos a querer, todos quieren tener la fachada buena, entre comillas, del museo, cosa que, en fin, es discutible saber cuál es la buena. A mí esta me parece casi más interesante que la otra, o menos obvia, y también me parece que esta será muy, muy interesante en cuanto a la evolución a lo largo de los días. Toda esta cuestión de la discusión democrática, participativa, etcétera, que suena francamente bien, lleva aparejada una cantidad ingente de trabajo. Hemos tenido que hacer muchos esquemas como este, después de entender el sistema, digamos que sustituyendo una cierta actitud crítica o resistente por un verdadero concepto de la conversación. Este ha sido mi aprendizaje más importante en Noruega. Esta transformación del arquitecto, digamos, vehemente, que lucha contra la incomprensión de las personas sobre la genialidad de su arte, para colocarse, digamos, en un plano de conversación más, yo diría, más afinado, en el cual es siempre desde el argumento del otro, desde donde tú tienes que elaborar el tuyo, ¿no? De manera que, a pesar de que nosotros hemos sido muy exitosos y el museo conserva prácticamente todos sus elementos originales, los hemos tenido que someter a esa crítica, y yo creo que el éxito, si llamamos éxito a que se parezca al original, viene de haber cambiado completamente nuestra técnica, la técnica con la que normalmente aquí nosotros proponemos, contamos, exponemos, discutimos, incluso despreciamos a veces las opiniones contrarias con nuestro trabajo. Este, por ejemplo, son dibujos, muchos, realizados para explicar cuánto de la ciudad original queda tapada por la aparición y cuánto de las vistas que la gente considera importantes en la ciudad se ven alteradas por la aparición del edificio, que por muy bonito que sea, pues a lo mejor no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Hay una vista que aparecerá en algún momento que es desde la cafetería de un hotel, del Hotel SAS, el Sky Bar, que es la planta 25 del Hotel SAS de Oslo. Este hotel fue criticado durante años y denostado porque iba a ser un rascacielos en una ciudad que no tenía ninguno, y hubo muchas protestas para hacerlo. Una vez terminado, la ciudad ya entiende que no tiene más remedio que aceptarlo, y entonces pues convierten el Sky Bar en el sitio mejor, con los mejores whiskies y los mejores gin tonics de la ciudad, y ahora resulta que la vista desde el Sky Bar es uno de nuestros grandes enemigos. Es decir, la gente dice que desde el Sky Bar ya no se ve, no sé, el Ekeberg, por ejemplo, porque se lo tapa nuestro edificio. Y hemos tenido que hacer muchos de estos dibujos para formar parte de esa conversación. Esa es la vista que está en la tarjeta que habéis hecho. Cuando yo llegué a Oslo a recibir el premio por haber ganado el concurso, en el trayecto del aeropuerto a la ciudad, a las 7 de la mañana, me dijeron: mañana la prensa sacará las imágenes de tu museo, tienes que cambiarlas. Y digo, ¿y eso? Y dice, bueno, esto era un jurado de arquitectos, gente cool, colegas tuyos, en fin, gente que entiende muy bien esa sensibilidad, pero esa
idea de que el Museo Munch está enclavado en un territorio de hielo con unas personas abrigadísimas y que toda su poética viene del entendimiento sensible del frío y de la luz polar y tal, olvídate, aquí solo construirás tu museo si consigues transmitir la idea de que gracias a su construcción hará mejor clima, será primavera y tal. Y por eso, ese mismo día, yo puse a trabajar como a 10 personas, porque claro, estos renders son muy pesados y muy complicados, para que efectivamente al día siguiente la prensa pudiera sacar esas imágenes que habéis visto antes, llenas de chicas en minifalda y de tipos con gafas de sol, tal, ¿no? Y estas pues han quedado para las conversaciones entre colegas y para los arquitectos, ¿no? Bien, digamos que lo cuento también porque forma parte de esta confrontación o de este entendimiento, es decir, que al final uno también tiene que hacerse cargo de cómo quiere que le vean los otros, ¿no? Seguramente en ese momento uno, español, ¿no?, dice, bueno, lo entiendo perfectamente, tampoco a nosotros nos gusta, ¿no?, que nos identifiquen con la sangría y con el no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, lo tuvimos que aceptar, pero al mismo tiempo tuvimos que poner en marcha todo este aparato para demostrar, por ejemplo, que nuestro edificio no es tan alto como parece, que el barcode es más alto, que nuestro edificio, cuando parece muy prominente, en realidad está inscrito en una constelación de edificios altos de la ciudad y que forma parte de un diálogo entre ellos, y que será muy hermoso en el futuro esta relación del ayuntamiento con su pequeña bahía delante, con el Museo Munch con su pequeña bahía delante. Aquí hay una montañita y, por lo tanto, desde las últimas plantas del ayuntamiento se verán las últimas plantas del edificio del museo, estableciendo un poco este corredor que no lo habían visto nunca y en el cual nosotros ahora les hemos transmitido la idea de un potencial turístico comercial que se lo están tomando muy en serio. Pero a pesar de eso, tuvimos que hacer esta relación de los edificios altos de la ciudad, donde se ve ahí el Munch, porque todos los primeros comentarios o las primeras suspicacias surgieron precisamente por la altura del edificio, ¿no? Cosa que realmente no es para tanto, ¿no? También surgió este problema de la relación que puede tener el Museo Munch con el monte Ekeberg, que es un monte poco menos que sagrado, ¿no?, como el lugar de fundación de la ciudad, y donde se ve, por ejemplo, que la altura de la caja escénica de la ópera, pues bueno, en fin, no es tan alta como el nuestro, pero claramente están ahí como de primos, ¿no? La otra cuestión fue un museo vertical, ¿no? La gente ve un museo vertical y dice, ¿cómo? ¿Un museo vertical? Eso no puede ser. Y claro, tienes que decir, pues mira, la verdad es que museos verticales conoces un montón, ¿no? Conoces el de Peter Zumthor, conoces el de Saja, del Rosenthal Center, el Pompidou es muy panzudo, o sea, es muy ancho, pero es un edificio más alto que el nuestro, el New Museum, el Whitney de Breuer de los años 50 resulta que es un museo vertical, el Museo Munch, por supuesto, la Tate Modern es un museo vertical, etcétera, ¿no? Y este es el eje que os decía, es decir, a raíz de esta cuestión de tener los dos edificios altos, nosotros mismos nos dibujamos algo que solo al verlo dibujado pudimos descubrirlo y transmitirlo. Y es que aquí está el Museo de Arquitectura, aquí está el Museo de Arte Moderno, aquí está el Museo de la Historia de la Ciudad, aquí estará en el futuro, bueno, aquí está el Ayuntamiento, que es una institución también con usos culturales, el castillo, este es el museo, diríamos, folk, lo que pasa es que aquí folk suena mal, o sea, será el Museo de Antropología, ¿no? Aquí está el futuro Museo de Bellas Artes, Agustina Galería Nacional, que lo ha ganado Clay Hughes el concurso, y por lo tanto aquí aparece una especie como de milla de oro de los museos, como la que, bueno, esta es la biblioteca Deichmann, ¿no? Como la que en Nueva York pues enlaza el MoMA, el Guggenheim, Cooper, Hewitt, etcétera, ¿no? Esta es la versión buena del asunto. Claramente. Bueno, ya no me quiero extender mucho. Ahora lo que veremos, por ejemplo, discusiones sobre las vistas, sobre lo que ellos llaman los sightseeing, ¿no? Lo que se ve desde ciertos puntos de la ciudad donde ellos ya tienen señalados y consideran que la percepción que se tiene de la ciudad desde ese punto no debería cambiar.
¿no? Y por lo tanto nuestro edificio tiene que respetar que desde tal sitio se vea la aguja de tal iglesia, etcétera, ¿no? De esos hay muchísimos. Aquí están esta otra serie. Esta es la famosa vista desde el Sky Bar del Hotel SAS. Esta es la vista desde el Eckeberg, en este caso con el barrio que va a surgir en el futuro. Esta ya la habéis visto. Esta es explicación del propio edificio por la noche. Y estas son las discusiones sobre el tamaño o las confrontaciones. La segunda regla del aprendizaje, la primera es escuchar y hablar siempre a partir de los requerimientos del otro. La segunda es que todos los estudios de opciones que tengas que hacer sobre tu propio proyecto tienes que hacerlos exactamente con la misma dedicación, interés y amor que la primera. De manera que si se percibe que cuando te dicen, bueno, y si en lugar de entrar por el norte entramos por el sur, tu oferta de entrar por el sur es menos intensa o menos atractiva, se produce una situación realmente, en fin, digna de evitar, ¿no? Entonces lo que vais a ver ahora muy deprisa son muchos esfuerzos por tratar incluso de convencernos a nosotros mismos de la bondad o del interés de otras soluciones. Es cierto que los arquitectos, ¿no?, también hay que decirlo, tenemos una experiencia y una agilidad para descartar soluciones que ya sabemos que no van a funcionar, pero tenemos que transmitirlas a personas que, por ejemplo, no saben leer planos. Casi nadie que no sea arquitecto sabe leer un plano, y eso ya lo hemos visto en, no sé, en las reuniones de nuestros estudios, y nadie tiene por qué saber leerlos, ¿no? Y por lo tanto, aunque tú ya sepas que la proporción bonita es la de 3:2, pues solo puedes transmitirlo a través de la eficientísima demostración real. Entonces, esto es así de fácil. Ahí lo veis, ¿no? Opción 2, 3, 4, 4B, 5, 6 y 7, ¿no? Bueno. Núcleos, evidentemente, materia de gran discusión. Habéis visto que está a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué a la izquierda? Yo ya sé que está bien a la izquierda. Bueno, pues ahora lo pones a la derecha. Millones, bueno, cada uno de esos cuadernitos es un museo, ¿no? Programas, ¿no? ¿Cuántos metros le puedes quitar a una cosa para dársela a otra sin causarle el perjuicio, ¿no? Y entonces muchos de estos análisis se hacen de una forma completamente fría. O sea, que tú te tienes que salir de tu edificio y decir, bueno, ¿en qué momento la cantidad de metros cuadrados dedicados a pintura entra en crisis? Y luego volver a tu edificio, como esos laboratorios que sacan el corazón de la rata, la operan fuera y se lo vuelven a poner, ¿no? Claro, cuando vuelves a tu edificio, pues no te cuadra nada, ¿no? Por otro lado, el concepto metro cuadrado útil para poner cuadros, pues claro, nosotros como diseñadores sabemos muy bien que depende de la proporción de la sala. Bueno, pues explícaselo a alguien que no entiende por qué en una sala de 200 metros cuadrados caben menos cuadros que en una de 400, solo porque la una es cuadrada y la otra no, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes que hacer tus trabajitos. Por ejemplo, la sección. Diversidad de alturas. Bien, ¿por qué? ¿Cuántas? Es caro. Metros cuadrados, metros cúbicos de aire, etcétera, ¿no? Cuando hay crisis, se saca un dibujo de Munch, ¿no? Y se dice, mira, el patio de Munch, donde Munch pintó toda su vida, esas personas de ahí son sus modelos, ¿no? Tenía 6,40 de altura, así que... Y ese dibujo que está ahí al fondo, es uno de los dibujos de la colección, por supuesto, y es uno de los dibujos que estarán expuestos en el museo, ¿no? Y entonces hay que reconfigurar las secciones. Esto parece que son las mismas plantas, pero ya no lo son. Son, ¿no?, versiones, ¿no?, que van moviendo todos los elementos, con lo cual ya no os abrumo. Bueno, esperad, esto es lo más divertido. Bueno, 500.000 habitantes significa que el Museo Munch está en la prensa a diario, somos famosos,
Hemos departido con los directores de los colegios, con los representantes de todos los colectivos habidos y por haber, con todo el mundo, y tenemos fans, ¿no? Tenemos fans, ¿no?, que darían un brazo, ¿no? Y también tenemos enemigos, ¿no? Entonces tenemos un enemigo, da igual el nombre, ¿no? Y en el silábico del dominical, Aftenposten, que es como el país de allí, pues sale no es un silábico, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Un autodefinido. La pregunta con la cual empieza el autodefinido dice: este hombre, que supone que soy yo, construirá el Museo Munch si Mr. Tal lo permite, ¿no? Para lo cual, claro, hay que estar muy en la pomada de saber quién es ese, quién soy yo y tal. Bueno, pues cuando un periódico realmente se permite este lujo es porque evidentemente el asunto tiene presencia pública, ¿no? Al margen de lo anecdótico, esta idea de que la arquitectura tiene presencia pública es muy importante. Esto es un experimento, es una página web, con esto acabo, que me fascina. Es una página web que recopila mapas de ciudades en los cuales representa con un vector gris o negro el origen y el final de una foto tomada por un turista. No sé cuántos archivos Picasa ordeñan o exploran, ¿no? Pero el caso es que en Oslo es esto. Es decir, las personas que van a Oslo hacen fotos, evidentemente este es el eje, este es el Palacio Real, esta es la ópera, es decir, esta es la ópera de Snoeta que se ha incorporado, digamos, al circuito turístico de la ciudad como un condensador de interés. Aquí hay que imaginarse la península original donde está el castillo, digamos, de la segunda fundación. Aquí, ¿qué hace venimos por aquí, aquí está el ayuntamiento, más bien aquí, el ayuntamiento con su bahía, aquí está los famosos, la explanada que está delante del ayuntamiento, donde se hacen todos los festivales y todos los conciertos. Aquí están las islas donde están los museos, Big Boy, no sé si os suena, aquí está la Balsa Kontiki y todos los buques con los que se hicieron las conquistas del Polo, es realmente recomendable, ¿no? Y este es el Parque Vigeland, ¿no?, donde va la gente a ver estas esculturas voluptuosas y sensuales, ¿no? Es decir, en el futuro, si el Museo Munch se construye, estará aquí, ¿no? Luego habrá que esperar que este mapa lo podamos ver dentro de 5 años, de que haya un manchurrón importante, ¿no? Bueno, esta es la gente de mi estudio. También creo que esto es muy importante. No existen, yo creo, ya proyectos importantes sin equipos importantes. La idea de que un estudio es una plataforma de colaboración es insoslayable. Dar espacio, creer, digamos, en la capacidad de las personas más jóvenes y inventar estructuras de trabajos en las que estos talentos puedan hacer algo más que pasar a limpio las ideas del jefe, ¿no?, es vital. No creo que yo o que mi estudio hubiéramos sido capaces de sacar adelante este proyecto con todas estas exigencias, con todas estas confrontaciones, si yo no hubiera tenido gente joven, capaz de hacer como de primera línea de la confrontación. Os presento a James Richter, que es este tipo que no entiendo por qué sonríe tanto, porque realmente lleva una vida perra. Él está en Oslo cada 10 días, tiene una reunión semanal que se llama Contract Meeting, que es una reunión en la cual se saca el contrato, que tiene 800 páginas, y se repasa semanalmente para ver si se está cumpliendo, ¿no? Es algo realmente alucinante. Está Paola Simone, de origen italiano, se va a vivir a Oslo el día 3 de enero,
La hemos elegido porque claramente es la que tiene más pinta nórdica, pero vamos, no le da tanto miedo el frío como a todos. Ella es la responsable del proyecto del museo, bajo la dirección de Jens, y Carmen Antón, burgalesa, es la responsable del proyecto de las viviendas. Todas las personas que veis en esa imagen han participado en el proyecto en algún momento. Este es todo nuestro estudio, hay gente de 7 nacionalidades y muchas de estas tareas y muchas de estas actividades han tenido que ser realizadas sin la posibilidad de una fiscalización tradicional, es decir, claramente como excursus o como trabajos de investigación realizados en una esquina donde varias personas después de varios días llegan y dicen no cabe, ¿sabes? Y tampoco puedes dar muchos pasos atrás, ¿no? Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. La idea de que la arquitectura puede participar de la transformación de la ciudad y que el sitio, digamos, donde queremos estar con naturalidad es allí donde se producen esos cambios, por muy duro que sea, tiene que prevalecer y tenemos que resistir. O sea que gracias a vosotros por vuestra paciencia. Sí. Muchas gracias a Juan por su fantástica conferencia. Me gustaría resaltar varias cosas. Primero, pues la terrible inteligencia, ¿no?, con la que la ha expuesto y el enorme interés. También me gustaría comentar algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que detrás de esta arquitectura, que también refleja mucho su carácter, que yo, como habéis visto, pues es muy jovial, muy fresco, pues gracias, Manel. Hay pues un enorme rigor y una enorme seriedad, como debe ser el trabajo de cualquier buen arquitecto y gran arquitecto, y también la ingente cantidad de trabajo que habéis podido ver que se esconde detrás de cada gran obra. Y también el gesto que ha tenido de reconocer la labor del gran equipo que también tiene detrás de él. Como también creo que hay que reconocer, como él también ha dicho al principio, la exposición tan inteligente que tenemos aquí al lado, que creo que es una exposición que refleja muy bien aquello que se expone. Y yo quisiera ceder el protagonismo tanto a las personas que la han desarrollado, que también tienen un ingente talento y esperemos que nos lo demuestren en años venideros. Quisiera invitar a Mari Carmen Muñoz, que ha sido la persona responsable y responsabilizada por parte de la Junta de Gobierno de este colegio para que dirigiera un poco este tema, a las personas, a José, a Dani y a Felipe. Y también quisiera presentaros y nombrar a las personas que también, representando a sus empresas, han hecho posible esta exposición: al Banco Sabadell y a Maderas Puente. Por parte de Maderas Puente está Francisco Puente, y por parte del Banco Sabadell, José Manuel Fuentes, que además lo conozco personalmente. Me alegro mucho de verte. Cedo la palabra a Mari Carmen. Bueno, buenas noches. Yo creo que ahora, y como colofón a la conferencia de nuestro ya querido amigo, que nos visita gracias a Dios, en numerosas ocasiones, y como cierre del ciclo Europa, vamos a inaugurar la exposición que quiere mostrarnos la arquitectura suiza más contemporánea. Esta exposición quiere darnos a conocer el campo de batalla, y estoy un poco
copiando lo que ellos han hecho en su nota de prensa. Y explicar la arquitectura suiza no solo a través de edificios concretos, sino también desde su contexto, conociendo sus condiciones sociales, culturales, económicas e incluso ambientales, y poner en discusión quizás si su contexto es su mayor causa. Bueno, yo quisiera agradecer, pues en nombre del colegio, aunque ya lo ha hecho también Fernando, nuestro secretario, pues el patrocinio del Banco Sabadell y de Maderas Puente. Y yo cedo la palabra a los autores. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia y al colegio por la oportunidad que nos ha dado de trabajar en esta exposición. Para mí ha sido un placer todo el proceso, no solo por conocer a Dani y a José más profundamente, sino además también por todo lo que he aprendido conociendo el entorno de la arquitectura contemporánea en Suiza, conociendo el país, que no tenía el placer de conocer. Y bueno, yo creo que la idea de la que parte la exposición es un poco no centrarnos en edificios concretos, como decía Mari Carmen, sino intentar analizar las claves por las cuales la arquitectura suiza es como es, ¿no? Y esas claves, que yo creo que es un poco la leyenda que va a guiar a la gente a través de la exposición, las van a exponer ahora Dani y José. Bueno, de nuevo yo quería agradecer el patrocinio por Maderas Puente y también por el Banco Sabadell, que ha hecho posible que tengamos esta exposición, y también quería agradecer sobre todo al Colegio de Arquitectos de Cádiz, que ahora mismo sigue haciendo Cádiz un poco una isla en el medio de un océano de ausencia completa de actividades culturales, ¿no?, asociadas a la arquitectura. Entonces, por eso quería insistir en este tema, que valoramos mucho, ¿no?, la continuidad en la elaboración de proyectos culturales con la arquitectura casi como protagonista, ¿no? Y luego queríamos introduciros un poco la exposición, porque tal vez es un poco críptica en algunos aspectos, y la idea fundamental surge en el plantearle a 11 estudios de arquitectura suizos cuáles son las claves de su arquitectura, con qué se vinculan, por qué la arquitectura suiza está tan bien valorada en el exterior actualmente, si las causas de este fenómeno están puramente relacionadas en la formación, o puede ser que incluso sea el marco normativo, o sea, los propios colegios los que también tienen un papel, ¿no?, en el desarrollo de una arquitectura tan excepcional, ¿no? Entonces, lo que veréis ahora en la sala serán fundamentalmente las entrevistas que nosotros hemos elaborado en los distintos estudios, en los que hemos ido incidiendo no tanto en la obra construida, aunque eso sí puede servir como ejemplo en algunos casos, pero sobre todo en planteándoles estas preguntas. Así que tal vez ahora mismo no sea el momento para hacer una profundización enorme en la propia exposición, pero os invitaría a que en el futuro, no solo hoy en el día de la inauguración, os pasarais por aquí, por el colegio, y os pararais, ¿no?, a escuchar una conferencia o decir, una entrevista completa de algunos de los participantes en estas entrevistas, ¿no? Sí, José, ¿qué? Bueno, yo solo quiero comentar para el final respecto también a los agradecimientos que ya han hecho Dani y Felipe. En todo caso, lo que sí quería decir es que, bueno, evidentemente la exposición intenta poner la arquitectura contemporánea suiza de una manera que yo creo que al final es bastante personal, en el sentido de que cuando se establece la base del concurso para poder hacer la exposición, se habla de contar la arquitectura suiza contemporánea, lo cual en una sala de 15×4 pues de repente es como complicado de condensar, con lo cual nosotros optamos por una opción pues personal, ¿no? Nosotros en el estudio Dani y yo tenemos un pequeño proyecto en una vivienda en Suiza, y estábamos en proceso de tener que aprender cómo es el proceso de visado, de llevar al ayuntamiento en un proyecto, de hablar con un cliente, con ingenieros, y pensamos, bueno, si todo esto, además de hacerlo, nos pagan por ello, pues todavía mejor, ¿no? Esto es una broma, pero sí que tiene que ver en que si teníamos un interés, estábamos siguiendo la arquitectura suiza y nos preguntábamos si todas estas ideas que le hemos preguntado a ellos, es decir, la relación con el paisaje, no solo con el paisaje montañoso, espectacular que tiene, sino también con la disciplina del paisajista que existe allí y que es como una disciplina totalmente independiente como es la de arquitecto, esa relación con los ingenieros, con las infraestructuras,
tan conocida, o sea, en un país donde el 95% del territorio está domesticado por las infraestructuras energéticas, sobre todo, muy al hilo de lo que nos ha contado Juan. Queríamos saber realmente si todo eso les está afectando a su forma de hacer arquitectura. Y bueno, nos servía también para nosotros y nos sirve ahora para todos, pues para poder aprenderlo todos juntos, ¿no? Bueno, yo creo que ya es hora de que vayamos para allá. Bueno, si nuestros amables no queréis comentar nada, bueno, pues nada, nombrar de nuevo y agradecer a... Muy bien, pues muchísimas gracias a Banco Sabadell y a Maderas Puente por vuestra inestimable colaboración.